Buen día, reinas. Que está muy fuerte mi música. Ahí está. Bienvenida, Romy, de tus vacaciones. Ay, volví. Así volvimos. Así Sin como luz. ahora vamos a contarles qué pasó. Así, sin luz. Bueno, un miércoles atípico acá en Las Reinas llegamos, tuvimos una complicación de Buenos Aires, bien de la 3D, bien de la ola de calor que estamos viviendo acá en Buenos Aires. Deben hacer unos 30 y pico de grados ya a esta hora de la mañana. 42 de sensación térmica más o menos. Se esperan para hoy, ¿no? ¿Tanto? ¿O ya está haciendo? ¿Tanto? Ay, me Para mí muero. va a ser, sí. Bueno, estamos viviendo una ola de calor intensísima. Acá estamos con el aire y todo. Pero bueno, esta ola acarrea cosas como los cortes de luz. Acá en Buenos Aires es bastante común. Y estuvimos sin luz. Llegamos y justo se había cortado la luz apenas entramos. Entramos y se cortó la luz. Fue como vinimos. Así que no pudimos arrancar el programa y les avisamos por las redes. Pero ahora estamos en vivo. Tenemos un ratito nada más. El programa saben que va hasta las 11. Son las 10:30. Pero vamos igual a... Teníamos columna planificada con nuestra ahí amiga Bren que se hizo viral su reel. Hay muchas cosas interesantes para aclarar, para contar, para dar luz a comentarios que quizás son confusos de las personas. Así que queríamos aprovechar este programa, pero bueno, ahora vamos a aprovechar Veremos. este tiempito que queda y seguiremos la próxima. Tal cual. Bienvenida. Gracias. Estuve de vacaciones, no sé, 10 días, no sé cuánto estuve ya, ni sé. Un poco más, Romy, Un te poco extrañamos. más. Sí, 2 semanas fueron. Se en concreto. sintió mucho. La falta. Y aparte estuvieron esos 2 miércoles de Navidad. Y Además, chicas, Año Nuevo. estuvimos, claro, no tuvimos programa, estuvimos como muy así desconectadas nosotras. Pero volvimos, acá se volvió, estamos de vuelta. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan hoy, luna llena? Estábamos hablando fuera del aire con Bren. ¿Cómo se sintió esta luna? Bueno, no es casualidad que sea en Cáncer, ¿no? Esta Tal lunita se sintió mucho. Ayer estaba hablando justo con mi mamá que me decía, no puede ser el nivel de angustia que estoy manejando estos días, o sea, hace 2 días. Y bueno, y mi hermana diciéndole, tranquila es la luna, pero bueno, tranquila es la Se luna. puede disparar para cualquier lado. Yo estuve contenta, o sea, bien con... Claro, energía, es la emoción, depende de lo emoción, que estás claro, transitando. dispara para... Claro. Igual hay algunos signos, además Libra le traía como llorá. Si querés llorar, llorá. Hay cosas que se mueven, pero a mí me parece súper interesante no quedarnos con esto que estábamos hablando, no quedarnos con es la luna. Tal cual. Es la luna que me está sacando cosas, claro. pero que me saca y aprovechar porque si no la luna que viene va a ser igual Claro. y la otra. Y le echamos la culpa a la luna. Claro. Había un ritual no culpes de a la la luna, noche. ¿viste? El día de luna llena, el ritual Sí. de pedir lo que querés para tu vida. Antes Claro. de irte a dormir. ¿Lo hiciste? Porque dicen que es la primer luna del año que se Esta, llama luna lobo. La luna del lobo, sí, la luna del lobo. ¿Vos sabés Yo que no todos pasa? los nombres, tenemos el arte de vivir. Me acabo de dar cuenta. Bueno, cositas, porque empezamos así muy Tirado los rapidito pelos, y, claro. y ahora Bueno, es un somos las reinas de copas por si Sí, no, sí, no sí. lo sí. recuerdan. Ahora vamos a cambiar. El hacker se va a encargar de cambiar ahí el loguito. Pero bueno, el arte, ¿viste? y bueno, también el arte de vivir. La vida Claro. es un arte, Es un arte. ¿no? Es un arte. Qué lindo nombre el Reinas arte. es un arte también. También. Bueno, para que te iba a decir eso, la luna del lobo, ¿saben por qué son los nombres de las lunas así, la luna del lobo, la luna del castor? Pues tienen que ver con el Ni hemisferio idea, norte. Ni idea. Son tradiciones de los pueblos originarios del hemisferio norte. Entonces, por ejemplo, la del castor tiene que ver con que cuando los castores salen por última vez y los ven. O sea, la del lobo tiene que ver cuando los lobos, que acá no tenemos lobos, pero cuando los lobos salían, aullaban a la luna en esa época, que es justo la época del invierno, antes de no sé qué, porque es los climas del hemisferio norte, especialmente de Estados Unidos, Claro. ¿no? Y ahí salen los nombres estos, la luna del lobo, la luna del castor, Todo sale el de ahí. cazador, claro. Todo sale de ahí al final. No. Papá Noel. Todo, chicas. Bueno, como decía Nuri, hoy es un miércoles, bueno, un poco raro, cortito, pero vamos a tratar de sacarle jugo. Tenemos a Bren, que hoy es el día de su columna, del día de constelaciones a fondo, para meternos a fondo, y el tema de hoy, como ya todos saben, era pareja. Como hablando un poquito de eso, pero antes íbamos a estar sacando dudas o trayendo por ahí un poquito de luz, alguna Sí. oscuridad que se estuvo moviendo con un reel. Sí, Mari. Se me vino algo para el programa que vamos a hablar de pareja A ver, la próxima semana. Que nos pueden dejar, aprovechamos. claro, ¿en qué estado de la pareja están?
¿En el final de la pareja o en el comienzo de la pareja? ¿O qué nos pasa con la ¿O qué pareja? nos ¿O qué pasa con la pareja? Porque puede que no haya Claro. pareja también. Claro, por ahí me También. cuesta conseguir pareja, Claro, por ahí las quiero. encuestas para el- Claro, ahí está bueno, podemos armar una cajita ahí que nos o tienen dudas, no sé. Claro. Algunos quizás Ya, digo, estar claro. en el final y todavía no se dieron cuenta. Claro. Yo creo tal que cual. sí. Va, Te captamos puede las ser, ¿viste? señales. Sí, tal cual. tal cual. Que te vas más o menos cuando va al final de la pareja, más o menos que te vas dando cuenta, pero quizás no lo queremos ver. Claro. O sea, sí. mi experiencia no de novia no estuve en pareja conviviendo, pero es la primera vez, pero yo creo que en el noviazgo, ¿viste qué te pasa? Que sentís ya que hay algo y no lo querés ver. Decís, bueno, ya cuando empieza a haber muchas quejas, pero Mari, bueno, lo Mari se dejamos quiere meter para- en el tema. Mari se Mari quiere- quiere hablar de pareja. Mari quiere hablar de pareja. Pareja. Que queden las pareja. encuestas, ¿no? Porque va a estar bueno que la gente comente qué es lo que quiere que le conteste Bren, que es la experta. Yo Bueno. sé sobre mi experiencia nada más. Ella lo ves de la mirada de las constelaciones, que Claro. es interesante, así que... Y Sí, sí, sí. sí, puede andar. De hecho, creo que es un tema, hoy por hoy es un tema. Porque Muy convocante. es un tema convocante, me parece que estamos en una cultura donde no estar en pareja es igual a estar solo. Lo cual no es cierto, o sea, yo no estoy Exacto. sola, estoy No, soltera, no tengo exacto. pareja, pero viste Si que te sentís sola es porque... claro, no estás pero bien está con vos. todo esto de no tengo estoy sola, Como que es medio cultural, ¿no? Sí, Como que, o mismo una pareja sin hijos. Un poco también pasa eso. Y no van a tener hijos. La ¿Y cuándo familia. viene Y la el Bendy? hermano, sí. El hermano, a mí también me Claro. han corrido con eso también. La primera pareja creo que es con uno mismo, ¿no? Y es como La bueno, primera desde pareja el es desde punto tu del- sentir. Desde el punto de vista Amarse digamos, uno. del yoga es unión, ¿no? Que significa vínculo divino. Y esa divinidad que uno la puede como ver externamente o puede creer en algo, pero empieza, ¿no? Por sentir esa fuerza, ese calor, ese amor en el corazón. Entonces creo que no sé si técnicamente va la palabra pareja, pero sí tiene que ver con el vínculo con uno, Con ¿no? uno Y a mismo. partir de ese lugar ver también que, a partir de la versión actual de uno, encontrar esa también versión que pueda complementar a uno. Hay un montón en realidad. Como que se podría como... Temón. Es un temón. Pero, Amarse a uno. pero bueno, vamos a Otro tema. traer algún comentario. ¿Vos cómo pensaste, Bren, en respecto a los comentarios del reel? Bien. Bueno, primero quiero decir hola. Bienvenida y buen día. Yo no dije hola tampoco. Por eso, Digo, Pablo, hola, claro, Porque como me muy- viene un amigo que decía, soy un ramero, me viene, las reinas somos muy rameras, nos vamos por las ramas, abrimos temas. Rameras. Somos neurodivergentes. quiero que lo Totalmente. No, el de Ya las lo- parejas era lo un dejamos chiste que abierto hacía. para el miércoles. Claro, Neurodivergente. claro, el tema de pareja ya sí, Lo sí, dejamos que ahora vamos a abierto para el meternos, claro, queda para el miércoles. Tenemos ¿Hacemos eso, entonces? ahí el hacker ahí nos Definiendo puso en vivo. definiendo en vivo. Nos puso una Claro. encuesta, estás en pareja, si la quieren contestar está buenísimo porque nos dan como también la pauta, vayan Eso, contestando. Acuérdense que para poder no perderse el programa, para saber cuándo estamos en vivo, cuándo no estamos en vivo, bla, 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 todas esas cosas que por ¿Cuándo ahí- se corta la luz? cuando tienen que estar obviamente suscritos al canal de Improts y si activan la campanita que está al lado de la suscripción ya saben cuando cuando un video empieza, entonces van a estar como sabiendo si empieza o no empieza el video. Así que suscríbanse, activen la campanita, pero si nos siguen en las redes, en Instagram, en @ImprotsTV OK o @reinas_de_copas, o sea, @reinas de copas que les va a aparecer igual, también se van a enterar el minuto a minuto, no sé, ahora se cortó la luz, subimos una historia, avisamos, vamos a ver qué hacemos, entonces síganos, suscríbanse y se van a enterar de todas estas cosas que vamos a hablar ahora, que fue lo que pasó esta semana, que tiene que ver con eso. Antes de irnos a lleno, no me quiero olvidar, tenemos un WhatsApp que es el 1138878362 y tenemos obviamente el agradecimiento enorme a la gente de Bekim y de Creolarte, que si no fuera por ellos no estaríamos acá, no estaríamos pudiendo hacer este hermoso programa, tendríamos este espacio. Ahí tienen el QR, pueden escanearlo y pueden probar estos productos que son una Increíbles. bomba. Estamos en verano, el protector térmico de Bekim es lo más. El perfume para el pelo, cuando te transpira el pelo también es lo más.
El frizz. Las fragancias nuevas que tenemos, los difusores, Creo olerte. son lo más. También tienen una variedad de aromas increíble. Chusmen, entren a mirar. Síganlos en las redes, @creolerte, ok, creo que es creolerte, ok, ¿no? Sí, o @creolerte solo. Creo olerte. Vamos a Bueno, buscar Creo igual no hay olerte, otro lo vamos a Creo olerte. encontrar. Sí, yo estuve viendo. Está registrada la marca, así que Tal no hay cual, otra. no hay otra. Y @Bekim también, o sea, lo buscan en las redes, sino en la página que tienen ahí y chusmean todo lo que tienen porque es un montonazo. Aguante, Bekim. Aguante Bekim, aguante Creolerte, que estamos acá gracias a ellos. Ahora sí, nos metemos de lleno, saludamos, cómo estamos, cómo llegamos y damos el espacio a Abre. Bueno, chicas, acá yo suelo decir siempre que estoy muy contenta, pues me encanta estar acá y feliz, Romy, también de que hayas vuelto. Bueno, somos casi todas las reinas. Ahora Dai justo los miércoles En de enero enero está nada con Ya se otro acaba, ya se tema, acaba. pero bueno, también los viernes estuvimos ahí, estamos compartiendo el programa de Reinas los viernes, así que fue con un formato más reducido, pero estamos acá siempre, juntas y pulsando y expandiendo. Y bueno, lo que decían las chicas, hubo un reel que ya hemos mencionado en otros programas que se viralizó, que fue relacionado con el tema, la temática de papá, el último programa que fue en diciembre de Constelaciones. Todo un programa, ¿no? Que ustedes saben que los programas son largos. Bueno, un reel que duró 1 minuto aproximadamente, un short. Y de ese short, 1.300.000 Sí. reproducciones en este momento. sí, un poco más. ¡Sos Si entras a famosa, estadísticas, Bren! Vamos a ver. Es tremendo. Soy una estrella. Tenemos a una famosa. Vamos. Eso porque no vamos por las ramas, ¿ves? Usa Bekim. Gracias a eso. Puso estos chicos de Bekim. Ahí, Esos rulos. Estos rulos son shampoo y acondicionador de garganta. Hacker, ahí te pasé el reel en un link de WhatsApp. ¿Lo pasamos y lo vemos y hacemos, querés o no? Sí. ¿Te sí, puede parece? ser. Para darle contexto, para que entiendan, porque por ahí, claro, nos están viendo y Puede no nos ser, siguen puede en las ser. redes y no saben exactamente qué fue, qué trajo este reel. Que no se me había ocurrido ayer esto, pero se me acaba de Se ocurrir. nos acaba de ocurrir, así somos nosotros. Pero sí, es un Aquí minutito, ahora. lo re No, podemos son ver. menos de minutos. A mí sí. también me dicen que nos vamos por las ramas. Sí. Somos Ah, es rameras, somos divertido, rameras. es diferente. A mí me dicen en la vida. Estoy hablando con. Total. Me dice, Bueno, Romy, la vida la misma. cantidad de temas que acabas de en un minuto. Bueno, ahí está, a ver. Sí. A ver. No tiene volumen. Vamos de nuevo. El hacker Papá está. es el mundo. Papá ¿Sí? es el Si la madre le permite el acceso al padre, el hijo tendrá éxito. ¿De qué se trata esto? Bueno, llegamos a la vida, ¿no? A través del canal de parto en principio o de la manera que nazcamos, puede ser por cesárea también, pero la vida es a través de mamá. Y esto es algo que se ve mucho en las constelaciones, que tiene que ver con, a partir de mamá, mamá nos da el permiso para ir hacia papá. Y este permiso no siempre es claro y es explícito. Es absolutamente necesario independientemente de la edad que tengamos que mamá nos deje ir hacia el padre. Y cada uno simboliza algo distinto, ¿no? Desde esta mirada, lo que iban diciendo las chicas, entre otras cosas, el padre es los límites, el éxito. El padre es el mundo, entonces el padre es la profesión, conectarnos con eso que amamos, las decisiones también, ¿no? La toma de decisiones, planificar metas, objetivos, las concreciones, la claridad mental, y todo lo que es energía paterna está vinculada con eso. Y también hablaban de dependencia emocional en las relaciones también, poder poner límites, ¿no? Hay una frase de Hellinger que dice, mamá es la Ahí vida, empezó de papá nuevo. es el mundo. Gracias, Bien. Hacker. Ay. Bueno, démosle un poco de contexto a esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en general? Es una frase, el programa completo, si uno ve el programa completo, entendés de dónde viene, estás Hay un acá. contexto. Hay un contexto. Pero bueno, es lo disruptivo de lo que ocurre en las redes, ¿no? Esto de es un fragmento disruptivo, ¿no? ¿Blanco o negro? Claro, exacto. Sí, hay muchas cosas que me surgen. Por un lado, bueno, acá el editor que editó eso fue maravilloso porque él, digamos, no fue algo que, ni siquiera que elegí yo. Sucedió, Gastón. Ah, fue Gastón. Claro, no fue Pensé ni que siquiera era algo que yo Romy. edité. Y bueno, y tenía que ser ese el movimiento, esa la información. Entonces, yo voy a hacer recordatorios. La primera es, esto es una mirada desde las constelaciones familiares. No es ni la verdad ni la única verdad, para empezar, ¿no? Yo esto lo suelo decir, pero está bueno recordarlo. Segundo, desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia hasta el día de hoy. Siempre digo, hoy es así, mañana o la semana que viene puedo decirles otra cosa porque yo sigo aprendiendo, sigo ampliando la mirada, Todo cambia. todo cambia. Y yo por lo menos estoy dispuesta a eso. No todo el mundo abraza el cambio. Bienvenido al cambio. La Voy a vida, es tomar movi- matecito. la vida es movimiento, Bren. Totalmente. Entonces, eso es fundamental.
Ahora bien, esto que contaba Romy, es un reel, es un pedacito, un extracto de un programa más grande e incluso de una mirada mucho más grande, de una filosofía mucho más grande. Entonces, a la gente que esté interesada, invito a que profundicen y sobre todo, que para mí es fundamental, chicas, a que experimenten, porque estas son cosas que podemos llenarnos de teoría. Vayan a una constelación. Claro. Constelen, experimenten con personas que les genere confianza, porque también hay de todo, como todas las herramientas. O sea, nosotros somos facilitadores, somos canales, pero también yo he ido a constelaciones a las cuales no volvería. Claro, digamos. no resonás con la consteladora, Exacto. la energía. Sí. Claro. Entonces, prueben y prueben. Pasen por el cuerpo. Eso Tal es algo cual. que para mí es Y fundamental. eso también se explicó en ese programa, se habló, cada una desde su vivencia. Las experiencias son propias. Completamente. Entonces es difícil dar una crítica si uno no la pasó por uno. Así que genial que aclaraste todo esto. De nuevo, ¿no? Porque valga la redundancia, es necesario, el público se renueva, como dicen. Sí, o sea, está bueno recordarlo. Aparte, yo suelo decirlo en los programas porque es así. Ujú. Entonces, dicho esto, bueno, esa es una frase de Hellinger, que es el creador, ¿no? Entonces yo tomé esa frase, que me encanta, hay tantas frases y hay tantas cosas, y lo que dije, lo que está dentro del mundo de las constelaciones, a los que conocen, digamos que saben que va por ese lado. Ahora bien, que hay otra cosa que para mí es súper importante, ¿no? Que es, no hay nada que sea fijo en este ámbito, no hay nada que sea determinante, ni fijo, ni esto es así siempre. Esto es una mirada, una tendencia, incluso en las constelaciones, y yo lo constato todo el tiempo cuando estoy facilitando talleres e incluso en las sesiones individuales, hay como cierta información que va hacia ese lugar, ¿no? Y yo me abro a conectar con el campo y acompañar ese movimiento. Pero por más allá de que haya una tendencia de que, por ejemplo, si miramos hacia abajo, muchas veces miramos hacia los muertos, yo en ese momento estoy abierta a lo que me muestra el campo. No me voy a quedar solo con esa información. Cada caso es particular, cada constelación es particular. Entonces también para mí tener en cuenta esto. En el programa yo acá estoy compartiendo información general Ujú, de una manera informativa, si se quiere. ujú. Eso es importante tenerlo en cuenta. Como tomen esto, lo que les resuena, lo toman, lo que no lo dejan pasar. Y también algo que me parece muy significativo teniendo en cuenta el reel y todo lo que movió es, si algo te tocó de eso, yo te diría que te fijes qué está pasando en tu vida. Y si te llegó al Modelo. reel también. Si te llegó el reel, por supuesto, primer lugar, ¿no? Como dice María, Sí. si eso llegó a vos, Hay un algoritmo, por lo menos, que te está... que te está mandando alguna info. Que te está recordando las cuestiones pendientes, ¿no? Las que están abajo de la... Y aparte que lo que te molesta del otro. Pero es eso, o sea, en primer lugar, para mí está bueno esto que trajiste porque Sí. yo lo tomo eso. Bueno, me llega algo, a ver, si me llega es por algo. Yo puedo elegir tomarlo o no, puedo seguir de largo scrolleando, por ejemplo. Si me detengo ahí, ya hay algo que puedo tomar. Y segundo, si eso me mueve la aguja para el lado que sea, Sí. yo lo tomo, en lo personal lo tomo. Exacto. De hecho, yo lo he dicho, creo que fue el viernes pasado en el programa con Nuri, me parece, que yo lo tomé esta información para mí. Incluso digo, bueno, el reel que se movió es el de papá. Así que algo a mí me está moviendo en ese ámbito. Ujú. Me está moviendo. Mi papá partió hace 1 año y medio, más o menos, y yo siento que también con esto mi papá me está acompañando. O sea, ese es el mensaje que yo elijo tomar. Obvio. Entonces, las invito a que cada uno abra ahí a que le resuene y a que se puedan, justamente, esta invitación es ampliar la mirada, Mirá. que puedan tomar esto. Me más está grande. cayendo, estoy canalizando algo. Sí, en este sí, instante. sí. Papá me está acompañando. El reel que dice, mamá es la vida, papá es el mundo. Este reel es un reel que trajo muchísima visualización, muchísimo, la puso a Bren en una vidriera, en el mundo profesional, te guste o no, Ujú. se te está abriendo una puerta Sí. enorme, te la está abriendo papá. Claro. Sí. Es tremendo. Sí, sí. Sí, Ay, me es- puso piel de sí. gallina. Es que Sí. Claro, sí. que yo Y es todo eso lo- hermoso, porque justamente... es papá. Y eso papá, lo vi. vengo a constatar lo que dice el reel. O sea, está bien, Exacto. creemos, no creemos. Tenemos que entender que esto es algo, no es tan 3D. O sea, las constelaciones son álmicas, Claro. son movimientos álmicos. Que ni siquiera lo podemos entender. Sí, Totalmente. Y no. como explicar cuando te preguntan qué es, que siempre Vivilo. la gente que duda y demás, y siempre Bren me dice, podemos decirle algunas cosas, pero lo ideal, porque ella ha dado talleres en Madu y demás, pero lo ideal es que se saquen como esas dudas dentro del campo y pueden participar de un montón de que formas. pase por el cuerpo. Bueno, nada, pero es hermoso. Yo creo que estamos siendo como testigos de una revelación, de un mensaje, de una sincronicidad, de algo que tenía que ser
y tenía que ser acá, ¿no? Yo la conozco a Bren desde hace mucho y venimos trabajando juntas, también siempre lo contamos, desde la creación de contenido, desde hacer videos, desde ponernos en un lugar en donde también es muy incómodo para nosotras, donde quizás no nos surge tan natural. Y de repente Bren siempre me dice, y compartimos esto de hablar, y de que cuesta resumir, a veces en un minuto no se puede decir algo tan profundo, o hay mucho más para contar. Y sin embargo esto se dio naturalmente Sí. en un contexto en donde seguro, en un lugar seguro, en donde todas estamos como en esto de acompañar. Esto es un equipo, esto también es una constelación. Total. Nuestro equipo de reinas, y también está incluido Gus, nuestro operador ahí. Hasta Teo. El hacker. Todos, claro. Teo los Y miércoles. la verdad que yo creo, a mí me emociona ser testigo de como de una confirmación. Yo creo que esto es como una confirmación. Total. Y Es por acá, otra vamos por buen puerta. camino, chicas. Claro. Así que bueno, y surgieron un montón de preguntas, la verdad. Yo por un lado veo también que en los comentarios, que no los he leído todos porque hay un montón, hay todo tipo de comentarios, pero sí es cierto que lo primero que se ve es que por ahí la mayoría de las personas no miraron el programa, ¿no? Entonces es una invitación por ahí a que miren el programa, a que profundicen un poquitito más. Pero bueno, como haciendo algunos recordatorios dentro de lo que es el tiempo de hoy, después podemos seguir en otros programas compartiendo, está abierto acá el chat, está abierto para las preguntas, la página de Reinas también. Así que bueno, acá una de las cosas que surgía, no sé chicas si a ustedes se les ocurre algo, pero de lo que me voy acordando es esto, ¿no? ¿Qué pasa si no está papá, por ejemplo? Eso apareció mucho, Sí. muchísimo. Y apareció en vivo eso también. Sí, eso es lo que iba a decir. A mí esos comentarios fueron los que me dieron ganas de poner el link, que lo dejé fijado, porque Claro. eso justamente se preguntó, se trajo, y es algo que habla mucho de la desinformación, porque estamos interpretando que estamos hablando de papá físico presente cuando estamos Claro. hablando de una figura, estamos hablando Claro. de otra cosa, ¿no? Exacto. Por alguien que te trajo, que por él estás acá también. Que te trajo a la vida. Ya desde ahí creo que hay que pensar, ¿no? Claro. O sea, para empezar eso, como hijos venimos de una mamá y de un papá. Todos. y Cuidado todas. con lo que decís, porque el Claro. recorte te va a volver a Sí. viralizar. sea de la manera que sea. Venimos, Sí. sí, de una mamá y de un papá. Como sea, del modo que sea. No, hasta me cuestionaron la conjugación del verbo. Bueno, eso googleen las conjugaciones, pero al margen. Es que cuando voy a... No, es No, muy no, gracioso, muy Sí, gracioso. no, no. En Hay fin. una parte que uno también se puede reír. Sí, sí. Porque Sí, sí. da. Elegí esa parte en un momento. Pasó de todo, pero bueno. Entonces, Déjalo ser. venimos de ahí, de una madre y de un padre. ¿Sí? Y esto, recordatorio también de esta mirada. Esto va más allá, como decía Romy, ¿no? O sea, es una herramienta que también va a lo vincular. Hace como una diferenciación entre relación y vínculo. O sea, lo vincular tiene que ver con la conexión en el alma. Estamos conectados a nivel del alma. El vínculo es a nivel del alma. ¿Sí? La relación puede estar o no. Bueno, ahí salieron un montón de otras preguntas. Si papá está ausente o no está ausente. Pero no importa que la persona esté viva o no. Sea mamá, sea papá, sean hermanos. La relación que sea. No importa, ¿sí? Lo importante en estos movimientos y a lo que invita a la constelación es a mirar, a integrar. Si todo eso que no se miró, que quedó excluido, es lo que genera desequilibrios, que nos genera síntomas del tipo que sea. Pueden ser temas de relaciones, temas con el dinero, temas físicos, lo que se les ocurra, adicciones, lo que sea. Entonces, la invitación acá es a estar en paz con mamá y papá dentro del vínculo. Yo siempre lo digo, en el corazón tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio. No importa que no estén vivos o incluso que no los trate. Acá tiene que ver con la relación. Puedo no tratarlos, puede ser que no los trate, pero yo puedo estar en paz con eso. Porque si no estamos en paz, vamos cojos por la vida. Si una de las dos partes falta, ni hablar si faltan las dos, ¿sí? Pero yo como que me imagino esa imagen. Vamos como desparejos, desequilibrados. Entonces la invitación acá de las constelaciones es a mirar, ampliar, a mirar y a ordenarnos. Y todo, en primer lugar, tiene que ver con ese lugar que nosotros tomamos. Es súper importante esto de hacernos cargo. Esta herramienta nos invita a adultecer, como dice mi maestra Terebrioso, ¿no? A crecer, a adultecer, a volvernos adultos. Eso también es una elección. Eso también es una elección. Claro. Porque muchos de los reclamos que hacemos tienen que ver con nuestro lugar de niño,
con nuestro niño, niña herida, que está ahí pidiendo, bueno, en la pareja hay mucho para hablar ahí, No solo en la pareja, Sí, sino en la vida en muchos misma. ámbitos. En Pero la yo digo, una vez con una sí. amiga fue como, pará. O sea, fue ponerle un freno y decirle, pará, escuchá, estás todo el día reclamando y la misma distancia de tu casa a mi casa, ella vive en Capital, y siempre es vos estás lejos, no sé qué, el reclamo, le digo, frenemos, ¿me querés ver? Me decís, invítame de última y voy, pero es encontrarse en el otro la queja y el reclamo, y tuve que poner un freno y tuve que cortar. O sea, Poner corté, límites. sí, poner un límite porque era muy tóxico. Sí, Era sí, muy, sí. termina siendo como, sí, es tal cual. Y eso tiene que ver justamente con esto que decís vos, adultecer, crecer, hacerme cargo de que yo tengo las Exacto. riendas, hago, después veo. ¿sí? Exacto. Pero hacer. Es un montón eso, ¿no? Como que... Es un camino de vida Es para un mí. camino en lo de personal, vida yo y- lo veo así. Y claro que no es fácil, uno tiene que tener ganas también de hacerse cargo. Entonces por ahí también hay visiones un poco sesgadas, como justamente porque esas correcciones, esos ajustes o esa mirada amplia va a implicar esto, como vos decís, adultecer. Tal cual. Hay tanto, el niño herido, la niña herida, Que que todos, también chicas, no es una tenemos. teoría. Claro. No es una teoría, Es ¿no? que es Es esto súper mismo. importante darle lugar Claro. al niño y quizás desde el adulto también, bueno, volver quizás con meditaciones, demás, o desde el propio campo de constelaciones también es una posibilidad como de actualizar, de reformular, de poner cada cosa en su lugar. De ordenar, tal cual. Ordenar, Tal esa cual. palabra Esa me es como trae paz. Tal cual. Entonces, yendo al tema de papá está en este plano, no cambia nada. No cambia nada. ¿Sí? Papá, mamá o quien sea, es, bueno, hacer ese movimiento interno. Después, otra de las cosas que noté fue como que la mayoría, muchos comentarios, sí, yo creo que la mayoría iban causalmente a pareja, al papá de mis hijos. Había muchas mamás Sí, que hablaban, mis no, pero él no hijos. está, pero yo soy madre y me ocupo de Soltera. todo. Ah. Bueno, ya lo vamos a hablar en el programa eso de es pareja, pero pareja. está todo vinculado, Claro, vinculado en claro, realidad, claro. porque recuerden esto que yo decía, llegamos al mundo, o sea, llegamos a la vida a través de mamá y vamos de mamá hacia papá. O sea, lo primero, de las primeras cosas es eso, es mamá y papá. Si nosotros no podemos tomar a mamá y a papá, en la pareja eso se va a reflejar. Vamos a ir vinculándonos con personas, con situaciones y demás que van a recrear eso que nosotros vivimos con mamá y con papá. Vamos a profundizar mucho más. Estos son los títulos, ¿sí? Pero bueno, justamente tiene que ver, invito a las personas también que revisen eso, esos lugares como hijos en primer lugar. La relación con mamá, la relación con papá. Y a todos los que les movió, bueno, justamente papá. A ver, aparte hay algo que quiero traer, porque hubo comentarios que por ahí planteaban que esto no es psicología, que el yo quiero decir algo, ¿no? Que esto también está bueno tenerlo presente. Freud, que esto sí es psicoanálisis, y esto sí por ahí es, entre comillas, lo avalado por esta sociedad que por ahí mira con una mirada rara las constelaciones todavía, mira la biodecodificación o terapias que hoy son llamadas alternativas en esta cultura y en otras por ahí son recontra de primera línea, pero bueno, Sí. vamos a tomar esa línea. Freud decía que si fuera por papá y mamá, o sea, ellos tendrían que pagarnos terapia. Freud, en toda su teoría, en todos los libros de Freud, la culpa, porque hasta se habla en esos términos, es de papá y mamá. Y básicamente, todo lo que hacemos cuando vamos, porque mi mamá es psicoanalista, y si me estás mirando, mamá, comentá, decí, trae, porque La mamá de Romy es parte del con programa título, también. aval Algún día universitario. físicamente la tendremos. Decir esto, ¿no? O sea, esto no es solamente, lo trajo Heringer, a ver, a Freud nadie le cuestiona, sí, la culpa de mi papá, pero mi papá no está, se murió, bueno, pero a ver, no importa, es un poco lo mismo, es entender que Que hay mucha incidencia, ¿no? Como en esos vínculos, lo importante que es mantenerlos Claro. como Ahora, a en Freud no- armonía y claro. distancia sana o lo que sea, pero en total, y lo que quería es esto, como que a Freud no se lo cuestionan, ¿por qué? Porque hay un aval universitario, porque el psicoanálisis estudió en la universidad, nadie cuestiona si viene un psicoanalista se sienta acá y dice, bueno, a ver, chicos, todos nuestros traumas son por papá y mamá, vamos a ver y revisar qué. que también, bueno, Porque es una también mirada, traemos, ¿no? Como también traemos decís, cosas ¿no? nuestras. O sea, Claro. nosotros ya venimos Pero con es algo. ampliar la mirada y entender esto, son herramientas, son formas de sanar. Al final del día, ¿qué es lo que buscamos
cuando vamos a buscar una herramienta, sea terapia tradicional, sea otro tipo de terapia, que la palabra terapia creo que abarca todo. Ujú. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estar bien. Bienestar. Estar bien, estar en paz. Sí. Ujú. Sí, sí, a mí bueno, con esto que decía Romy es un tema también que da debate, pero yo en lo personal siempre digo prueben, porque yo escucho incluso psicólogos que tienen una mirada muy cerrada, ¿no? Otros no, pero justamente la mamá de Romy no, es una genia. Pero mismo Joan Garriga, que es como el Lo amamos, el padre a de las Joan. constelaciones vivo, presente, actual en este instante, como que es el referente de las Es constelaciones. un gran psiquiatra. referente. Sí, igual leí como que hay muchos psicólogos, Sí, psiquiatras es que psicólogo él. se están Ah, estudiando psicólogo. constelaciones porque ven Sí, que no alcanzan está las buenísimo. herramientas solo de psicología, que Ujú. tienen que ir más profundo y que van más rápido también. Para o sea, mí, van acompañados. claro. Es como sí, lo holístico acompaña, creo que es la... Sí, yo siento pues yo voy a ir a Claro. este lugar porque es lo que yo siento, Sí. pero es como prueben, porque no hay nada ni que esté bien ni que esté mal, ni que un título te lo dé ni que te lo deje Exacto. dar. Yo lo que por lo menos digo y siento y vivo es Sí. las personas, está lleno de grandes teóricos y gente que son grandes oradores, Claro. pero vos ves la vida y lo que dicen y lo que hacen. Entonces yo siempre Ay, digo qué esto, sí. yo no le creo a esa gente, yo le creo a las personas que yo sigo, que admiro, que me gustan, que consulto sus terapias, porque yo sigo haciendo, por supuesto, movimientos, son las que encarnan lo que dicen. Exacto. Entonces Coherencia. está lleno de personas Exacto. con conocimiento científico que los ves en la vida y viceversa. Y las dos cosas juntas. Yo no estoy sacando, una cosa va en detrimento de la otra para nada. Pero para mí quedarse con la forma es tan limitado y nos cierra tanto. Yo a lo largo de la vida, yo vengo, lo he dicho en varios programas, de una familia donde hay un peso muy desde lo intelectual, lo racional. No es lo único, porque por algo también estoy acá, pero estaba más Conocimientos. tapado a la parte más intuitiva y demás. Y yo durante muchos años de mi vida era lo que no veo, no lo creo. Y la vida me dio la oportunidad, por crisis que tuve, de estar acá hoy, hace años atrás, hablando de esto para mí, o de astrología, me parecían pavadas totales. Y hoy pude abrirme, pude tomar, y lo paso por mi cuerpo, y lo pruebo. Y si funciona, y si te hace bien, y si tenés bienestar, como decían las chicas, y si te da paz, yo lo veo todo el tiempo en los talleres, las personas se van más tranquilas, más serenas. Después hay un proceso, esto no es algo mágico que de golpe se te resuelve todo, para nada. Esto se trata de... Es más, a veces se complica, pero porque tiene que pasar por ese lado Es oscuro. que es así, para es poder un salir. movimiento para después seguir la vida, a trabajarlo en tu terapia, si es que haces terapia incluso tradicional. Yo tengo consultantes que lo hacen, que tienen su terapeuta, su psicólogo y hacen un movimiento donde, bueno, esto los ayuda a mover el proceso y seguir trabajándolo. Está buenísimo, Es sí. abrir, gente, es un y también, no es esto o lo otro. Es un A veces y viste también. que pasa, o sea, con Reiki o con cualquier tipo de energías o terapias, que van y dicen, bueno, no sé, están mal de pareja y van para buscar una solución y se hacen Reiki y se terminan peleando. Pero porque se tenía que mover así. Claro. Y si tenés que ver desde que tenía que ser así porque Exacto. te limpia, o sea, te libera de algo que vos tenías adentro y no era para vos. O sea, Es que también- de algo que vos pedís. Tal cual pensaba esto, ¿no? Como, bueno, me voy a muchos lados, pero peleando. Por ahí es Exacto, sí. peleando entre comillas, quiero decir, era el movimiento que separando los tenía caminos. que, Era que claro, moverse así. cada uno y vos tomando decís, su camino. "Uy, pero si estoy en el lado, no sé, me estoy haciendo limpieza energética y esto y lo otro. ¿Y por qué se rompió esto? O sea, ¿por qué se movió así? No era lo que yo quería, pero tenía que moverse así más Claro, adelante. muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Claro. Exacto. Exactamente. Y bueno, sí, eso. Chicas, Ya es la hora. es la hora, pero bueno, esto, la invitación, aquí hay una encuestita, estás en pareja, ¿sí o no? También la invitación a, bueno, ¿qué nos pasa con la pareja? Bren, ¿cuándo sería la próxima columna, digamos? ¿Qué fecha sería? ¿O querés que lo No sé qué quiere después Creo de lo que de hoy. quieren- No sé si el miércoles que viene. No sé si lo tenemos, no me acuerdo, había un ¿Invitado? invitado, no me acuerdo la fecha, así que vamos a dejarlo como... Sí. Había Lo- un invitado. después O vemos. sea, mi columna es el tercer miércoles de cada mes, habitualmente. Hmm. Pero bueno. Me parece que es mucho dejarlo para tan adelante, Por eso. pienso yo, porque es un tema que está caliente ahora. Sí. O sea, yo el miércoles podría venir, si es Bueno, que no tienen vamos invitado, a lo vamos a anunciar. Rechequear. Yo creo que no, pero no me acuerdo si el viernes había un invitado dando vueltas que estaba... El viernes sí, pero Ah, el miércoles el yo creo que viernes no. era, el 24. Yo creo que no. Ahí que está. no hay invitado. Bueno, entonces, el miércoles que viene, te confirmamos al aire, vamos a estar hablando de la pareja, hilándolo con todo esto que venimos trayendo. Si tienen dudas, preguntas, quieren que ampliemos algún tema sobre papá, también podemos hacer un programa especial de nuevo, más adelante, la próxima columna, podemos Me volver encanta. a ampliar, ¿no? Sobre papá. Ay, no pusimos lo del retiro. Ahora ya le mandé al Ahora hacker. vamos.
Así que vamos con eso. También recordatorio, si estás ahí del otro lado, puedes darnos un me gusta y ayudarnos a difundir más este Somos programa, esta 10 misión que personas. tenemos 5 amigas con ganas de estar bien y de acompañar otros procesos y de llevar luz. Tal Así cual. que faltan 7 deditos por arriba porque veo 10 espectadores. Tal cual, está viendo lo mismo. Si estás ahí mirando, poné me gusta, que esto nos ayuda un montón. Un recordatorio, ¿no? Estos temas que estamos viendo acá, hablamos de energía, hablamos de constelaciones, hablamos de yoga, hablamos de meditación, todo esto lo vamos a estar trabajando y moviendo en marzo, los primeros fines de semana de marzo, que es carnaval, en un retiro que estamos gestando. Intensivo, ¿no? Súper, donde vamos a trabajar muchísimo, donde vamos a resetear, vamos a desconectar para conectar, vamos a renacer. Ahí lo tenemos, al retiro Renaciendo. Hacker, ¿se pueden pasar las filminas de la publicación? Va a ser en Carpintería, San Luis, del 1 al 4 de marzo de este año. Podés entrar en la página y podés chequear. Vamos a estar en naturaleza, en un ambiente súper natural, con comida súper recontra, mega saludable, casera. Vamos a hacer una desintoxicación de un montón de cosas. Vamos a estar compartiendo desde un lugar muy profundo con personas que van a estar en la misma. Vamos a tejer una red hermosa de personas. Y este retiro es para vos si sentís el impulso de transformarte. Cualquiera que sea, yo creo que es como clave. Y ahí tenemos todas las actividades que vamos a estar haciendo. Y va a haber más porque son cosas que también empiezan a surgir ahí. Va a haber espacios de recreación, que en los espacios de recreación, en un retiro, también se mueven cosas. Sí. Estás en la pileta tomándote un mate y estás teniendo conversaciones muy profundas. Muy profundas. Vamos a estar Epifanías, ¿no? Sí, totalmente, tomas de conciencia. Esto en el retiro es como que entras en un campo, que son esos 4 días, donde tu alma se entrega. A mí me ha pasado mucho en esto de ir a retiros, que el alma se entrega ahí a esos 4 días y estoy ahí, o 3 días y estoy ahí, y todo lo que empieza a pasar ahí. E incluso me ha pasado en el último retiro que fui, que yo iba con todo esto de, no, que los chicos los dejo. Me olvidé. O sea, ni se me ocurrió agarrar el teléfono a mandar un mensaje, porque entras en un espacio de total desconexión. El retiro va a incluir el hospedaje, las comidas y bebidas, todas las actividades, todas incluidas, todas las bebidas, todas las comidas todo el tiempo, conexiones obviamente y muchísimas sorpresas más. Vamos a intentar de armar lo máximo posible para que sea hermosísimo. El tema del viaje tampoco es que quedan en la deriva. Cuando les pasamos la información hay un link donde están los pasajes en micro, los pasajes en avión, las posibilidades de ir, hacer pool, ir compartiendo. Hacer caravana de auto. Todo, está todo. Pero primero para eso tenemos que tener la confirmación de si van o no. Pasajes de micro hay infinitas opciones para verlo. En esa época que es temporada y desde 40.000 pesos están los pasajes. Perfecto. Quiero avisar, Y es re cerquita de Merlos, a 40 pasitos. A pasitos. Sí, vamos a organizar de ir a buscar. La vamos a buscar, son 5 minutos reloj a Merlo y realmente 40.000 pesos un pasaje en micro. Cuando lo vi dije, no, pará, me voy en micro. Ganga. Claro. Y sí, porque la nafta es mucho. Sí, creo que a Mar del Plata sale eso, no sé. Sí, hay más, hay opciones del Sí. el cama total, el tutoleto, no sé qué, para que vayas dormidita, pero el más económico, que el más económico tampoco es que vas a ir sin baño, ¿no? O sea, el más económico es claro. un semicama. ¿Tiene baño? Sí, sí. No, claro. Y aparte si sacás de noche son 8 horitas. Dormís, por eso. El retiro arranca la mañana del 1. Aclaramos, o sea, pueden viajar el 28 a la noche con la lunita ahí, que Claro. Hermoso. hermoso. Hasta hoy hay un beneficio exclusivo, si se inscriben hasta hoy a la noche, y bueno, y por ahí hasta mañana podemos ver si hay muchos interesados. Tenemos que ver, hay un beneficio exclusivo económico. Ujú. Así que pídenos información, estamos compartiendo todo el tiempo, nos están comentando, estamos compartiendo, no se cuelguen. Así que bueno, eso. ¿Qué más? Se me Bueno, escapa nada, nos vamos. Bueno, y yo querría invitarlos también a Ay, dale. como a próximos talleres de constelaciones. ¿Hay un retiro el 18? Sí. ¿Ya está cerrado los cupos o todavía No, hay lugar? hay lugares. Este sábado 18 de enero en el espacio de Nuri, acá en Madu, que tenemos un retiro de un día con varias actividades, constelaciones familiares, yoga, grounding, baño sonoro. Tremendo. De Hermoso. todo, hermoso. Así que se pueden anotar el sábado 18 de 10 a 19 acá en Ranelagh, en la zona. Y ¿Cómo se anotan? A través de nuestras redes, la mía es @brendevillaflor y la de Nuri Nuri.Roldán. Exacto. Ahí nos mandan mensajitos.
Y por otro lado, yo voy a estar organizando un taller de constelaciones familiares el domingo 26 de enero a las 15 horas en mi espacio en Constitución. Así que las que quieran presenciar, vivir la experiencia, también pueden hacerlo. 26. Domingo 26 de enero. 26, perdón. Perdón. Domingo 26 a las 15 horas. Perfecto. Teníamos una pregunta, nos dio tiempo, que nos decía... ¿Y cómo le damos espacio al niño herido? Me encanta esa pregunta, es un tema. El niño herido es un tema que para desarrollar. Sí. Podemos desarrollar en un programa especial. Porque hay muchas miradas. Me encanta. Sí. Podemos preparar. Sí, programa niño. Pero bueno, más adelante. Pero quédate ahí con esa pregunta. Mírate todos los programas. Es Angie. Mientras que le hable. Angie. Es Nemetora Yoga. Ah, y Sí. ella, linda. Bueno, Ire nos pone, hola chicas, qué lindas todas las respuestas. Bueno, buenísimo. Las propuestas. Las propuestas. Estoy como... Modo y nada vacaciones. nada Hay que más. ponerse, Joana nos ponerse pone al un día. corazoncito. ¿Le puedo hacer una mini respuesta chiquitingui a la del niño herido? Y en principio, pensando como niña, dando lugar al juego en tu vida, a la diversión. Vieron que los chicos es como que son a veces re kamikazes, a veces o casi siempre Sí. como kamikazes, porque ellos como que van sin miedo, ¿no? Y avanzan. No sé, desde sus miedos, atravesando el miedo por el agua, y yo soy testigo de los chicos hoy en cómo están nadando en un proyecto que tenemos en casa de Colonia. De una semana para otra ya se largaron a nadar. Entonces, de repente, bueno, ¿qué es lo que le gustaba a la niña de Angie? ¿Qué le gustaba? Bueno, voy a sacar un fruto de un árbol. Y empezar a traer a esa niña de 5, 7, 8 años y hacer como ese ritualcito consciente. Es simplemente hacer consciente una posibilidad, ¿no? Hacer consciente a esa niña y traerla, ¿no? Como invitarla, recordarla y abrazarla y decirle que va a estar todo bien, que la niña puede llegar a ser niña aunque tengamos 40 años. ¿Qué diferencia Claro, hay entre hablarle. los niños y los adultos? Esto que decía, ella dijo kamikaze, ¿no? Y me vino Y esto. un toque. Los niños no tienen el miedo que tenemos los adultos. Hay una frase de Napoleón Bonaparte que dice: lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Los Total. niños no tienen imposibles. Entonces, por ahí Total. jugar Claro. a ser niños es revisar qué cosas son imposibles para mí, o qué cosas pienso que son imposibles, o creo o tengo como imposibles. Es por ahí, ¿eh? Es por ahí. Hay un miedo, hay algo donde... Sí. Tomemos cobardes hablándonos bien y amándonos, ¿no? A todos sí, somos, sí. entre comillas, cobardes, interpretándolo con amor, ¿no? Como que sos un cobarde, ¿no? Mirando. Claro. A todos nos pasa que tenemos miedos. Total. Entonces, es eso, ¿no? Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de Qué los linda cobardes. frase. Amo esa frase. Sí. Otra cosa que me venía cuando lo escuchaba Nuri, que a mí me encanta y a mis consultantes suelo decirles es: vayan a jugar a la plaza, vayan a macarse. Claro. Conecten con eso o con los juegos que tenían ustedes de niños. Sí. Para mí es como un símbolo, ¿no? El ir a macarse, ir a Hermoso. jugar, Hay mucho- darse esos espacios. En la hamaca, en esos Hacer invertidas, que es una pavada, ¿no? Pero de Cantar en la repente calle muchos- sin vergüenza. Claro, eso es hermoso. Bueno, me sí, encanta. cantar es Ir- re yo lindo. iba a comprar con mis amigas saltando. Taca, 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 Bueno, y eso vamos es al re supermercado. somático. Y cada tanto lo Cuerpo. hago con mis Eso sobris. total. me Yo voy animo con cantando a veces niñas. por la calle y me por ahí me Bueno, callo, pero porque Pero el ahí veo al desafío es cuando adulto, estás claro. solo. Pues yo cuando estoy con los claro. chicos me animo más, porque es como que la mirada del otro es, y Exacto. estás con Igual niños. aprovechas oportunidades Pero, también, claro. de alguna manera. Pero sí, Sí, solito. pero te sale, viste, a veces implica- solo y se cruza y decís, uy, Muy estoy lindo. cantando, claro. No, pero está bueno, Es está eso, bueno. No, darse hay- el propio lugar, ¿no? Más allá de los hijos está bueno. Jugar con los hijos es hermoso, pero también jugar con Podemos no tener con hijos ustedes y mismas. de repente Sí, sí, sí. Olvidate. necesitamos también dar ese espacio. Sí, Así que total, de una. total. Hacer payasadas en el espejo. Todo Sí, tu lo que cara. conecte con eso. Con sí, está Saludar a buenísimo. los chicos, viste que los chicos saludan en el auto. Ah, yo los Saludar, saludo, sí, yo los saludar. saludo. Y me miran raro los nenes. Bueno. Hay nenes que me miran raro. El otro día los saludaba y Teo me decía, mamá, parece que no son muy amigables. Porque Bueno, hay los otras nenes me miraban con A mí una me cara pasó clara. de saludar, me saludaron, saludé y me dijeron gracias. Sí. Mi amor, Re ¿o lindo. no? son más lindos. Bueno, chicas, tenemos que cerrar. Bien, sí. Se nos fue el programa, voló. Bueno, fue esto, corte de luz. Sepan que estamos en Buenos Aires, que estamos en verano, que esto puede volver a pasar y está todo bien. Fluiremos, veremos qué hacemos. En principio, le queremos volver a agradecer a la gente de Bekim. Gracias por este espacio y nos vemos el El viernes tenemos programa. El viernes. Beso. A todos. Gracias. Por estar. Buen día.